Vamos a ver estabilización inicial del paciente con múltiples fracturas. En realidad, la guía de todo el curso es toma de decisiones. Entonces, ¿qué hacer? Vamos a poner un primer caso, ya, o escenario 1, que viene a ser un paciente con riesgo, sin riesgo para la vida. En el caso, tenemos acá un paciente con fractura o un traumatismo óseo-muscular sin riesgo. Podríamos nosotros simplemente empezar a abordar al paciente y en este caso pues podría tener una fractura como un aislado a través de una de las extremidades. Este paciente tiene un Glasgow 15, no hay hemorragia evidente, sí hay una fractura expuesta y existe un pulso distal de 3 cruces. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Inmovilizamos, ya. ¿Cómo hace tracción o no? Tracción. ¿Sí? Muy bien, facilito, ¿no? Solamente uno. Vamos, escenario 2. Tenemos el caso de esta paciente, que no sé por qué está así, con una fractura evidente, ¿sí? Vemos que aparentemente hubo un traumatismo. Hay traumatismo también en miembros superiores. El traumatismo osteomuscular, no hay un riesgo de vida. Sin embargo, vamos a ver que existe un trauma multiorgánico potencialmente mortal. No sabemos en este caso, la figura nos muestra y nos evidencia que existe un problema vértebro-medular. Aparentemente hay un traumatismo a nivel de húmero. Eso implica que pues este paciente también se asume que tiene un problema a nivel de parrilla costal. Y si hay un problema a nivel de parrilla costal, entonces hay un compromiso a nivel de órganos diana a ese nivel. Entonces, pregunta, podríamos hablar entonces de un segundo escenario con pacientes que tenga, en este caso, con un riesgo para la vida. En este caso, el riesgo no es exclusivamente por el traumatismo osteomuscular, sino por lo que va a acompañar al traumatismo osteomuscular. Y ese acompañamiento viene a ser el trauma multiorgánico potencialmente mortal. Y el tercer caso, o el tercer escenario, sería la estabilización, aunque cuando hablamos de estabilización necesariamente tenemos que considerar nosotros el caso de estabilizamos siempre huesos largos. Siempre cuando hablamos de estabilización se habla de estabilización de huesos largos. Pero vamos, al escenario 3, existe un riesgo para la vida. Cuando potencialmente estamos hablando nosotros de traumatismos osteomusculares, cuando ellos vienen a ser potencialmente mortal, secundaria a traumas osteomusculares. En este caso podría ser hemorragias externas o internas asociadas a los dos grandes paquetes que vamos a encontrar, siempre en fracturas de pelvis o fémur. Ya que aquí vamos a encontrar una serie de huesos, en realidad acá no es un hueso, sino es un grupo de huesos por donde va a pasar un paquete vascular bien grande, ¿no? El famoso VAN, vena, arteria y nervio. Entonces estamos hablando nosotros en este caso del tercer escenario. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese caso? Vamos a ver un ejemplo más. ¿Qué decidimos? ¿Qué decidimos? Tenemos en este caso, de acuerdo a la imagen, un paciente o una víctima que se ha caído con un politraumatismo. ¿Tiene riesgos a qué nivel? ¿A qué nivel? Uy, estaba rico el almuerzo. Vamos, ¿a qué nivel? Neurológico, empecemos por acá. Neurológico, muy bien. También me hablan de un traumatismo vertebromedular, ¿correcto? Y recordemos esto, cuando estamos en el APH, cuando estamos en el prehospitalario, nosotros no sabemos aún si eso no es, salvo que alguien sea Superman o Superchica, tenga su visión tipo rayos X, ¿no es cierto? Entonces eso no existe. Entonces siempre vamos a actuar nosotros por sospecha, uno por sospecha o por un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Un conjunto de signos y síntomas, no por un diagnóstico específico. No es que nosotros ya tengamos, por más que evidenciemos nosotros pues la fractura expuesta, pero eso viene a ser solamente una característica, algo que estamos objetivizando. Pero a ello se va a acompañar
otros detalles más, otras respuestas humanas para los que somos enfermeros, otras características, otros signos, otros síntomas, y vamos a actuar basado en ello, no exclusivamente en un diagnóstico. Entonces, tenemos acá, ¿qué más podemos observar? Podemos observar una fractura de húmero. Vamos a ver nosotros una fractura de clavícula. Y acá, importantísimo, una fractura de cadera. ¿Se acuerdan que hemos hablado anteriormente? Un escenario. Entonces tenemos acá un escenario donde que hay un riesgo de vida potencialmente mortal. Tenemos otro, la fractura de fémur. Tenemos un hueso largo. También hay un riesgo de vida potencialmente mortal. Vamos, y acá tenemos un traumatismo abdominal cerrado. Pregunta, ¿qué hacemos? ¿A dónde decidimos? ¿Dónde actuamos? ¿Qué es lo primero que tenemos que actuar? ¿Cuál de estas fracturas, cuál de estas consideraciones, el TBM, el factor neurológico, el traumatismo abdominal, cadera, clavícula o húmero? Está por todo lado. Entonces, aquí viene el punto, ¿no? Y justamente eso es el curso, lo que se está pretendiendo ahora con este curso aclarar. En realidad, existen ya protocolos, siempre han existido protocolos de estas últimas 2 décadas en las cuales se habla de la atención del prehospitalario. En este caso tenemos el PHTLS, donde que nos va a dar la secuencia como corresponde. Y tenemos que decidir nosotros basado siempre en el ABCDE. Acá nosotros tenemos una fractura, bien eminente ahí, ¿no? Es una fractura expuesta. Y hay algo muy interesante acá, no podemos distraernos nosotros por lesiones que puedan impresionar a nuestras emociones, ¿no? Decimos, ¡ah! ¿Qué pasó ahí? Una fractura expuesta y está sangrando, ¡oh! Nos asustamos muchas veces. Sin embargo, nos olvidamos algunas veces, ¿por qué? Por el A, se está respirando, se está ventilando, y muchas veces nos impresionamos por nuestros sentidos o por nuestras emociones y algunas veces tienden a actuar directamente a lo que se evidencia. Sin embargo, ¿cómo es la decisión correcta o cuál debiera ser la decisión correcta? La decisión correcta debiera ser que nosotros debiéramos hacer un abordaje siguiendo siempre la secuencia del A, del B, del C, del E, del D y del E. Eso es lo correcto. Pero si estoy viendo la fractura que está ahí, está expuesta, correcto. Pero aún así tengamos nosotros este caso, nosotros vamos a actuar siempre por el A, B, C, D y E. Bueno, ya los que están en la parte prehospitalaria actuarán A, B, C. Ya dentro del abordaje, en el trayecto, en el proceso, dentro de la móvil que podrían asistir, actuaríamos lo que corresponde al D y al E. Bien. Entonces, aquí la idea no es salvar a un miembro, sea miembro superior o miembro inferior. ¿Por qué? Porque la vida es más importante que un miembro. Entonces, vamos a decidir nosotros. Siempre considerar esto. En politraumatismo, ¿qué hacemos? ¿Atendemos la fractura o hacemos el A, B, C, D o E? A, B, C, D o E. Muy bien, excelente, primer punto. Entonces, no debemos de distraernos en las lesiones que puedan impresionar a nuestras emociones, pero no existe riesgo de vida. Muy bien, cuando nosotros hacemos el abordaje de un paciente de múltiples fracturas, entonces lo que vamos a ver, o múltiples lesiones, vamos a ver, acá hay una corrección, es reporte de la víctima, vamos a ver nosotros siempre en 3 tiempos. El primer tiempo nosotros tenemos que ver cómo sucedió desde el antes, tenemos que ver la cinemática del trauma, cómo sucedió el evento, cómo esta víctima ha sido causada de todo este efecto de aceleración, deceleración, o depende de las consideraciones que pueda haberse dado. Y a eso estamos hablando nosotros de la cinemática del trauma. Vamos a suponer un ejemplo, nos llaman, o cuando se llama, por ejemplo, a una ambulancia o se da reporte a SAMU, a STAE, generalmente
la gente, legos, las personas te llaman y te dicen, ¿saben que existe un accidente acá, un accidentado, un paciente que ha sucedido esto, este punto? No te va a decir, generalmente no te dan mayores datos, salvo que tú preguntes, por ejemplo, si el paciente o si la víctima estaba atrás del auto, delante del auto, al costado del auto, cuántas víctimas estaban allí, cuántos pasajeros estaban allí, cómo es el camión que estaba, el camión, el auto, el carro, la moto, las características. Eso no es información, no te dan muchas veces. Entonces es importante para nosotros como personal respondiente de salud, entender o comprender o buscar la mayor información, que busque darnos mayor información para poder nosotros tomar decisiones basado en la cinemática del trauma. Entonces, eso va a ser desde el antes. Durante, muy bien, tenemos que ver, primero, cinemática del trauma. Segundo, el abordaje como tal, es decir, en el momento. Y en el momento vamos a hacer lo que corresponde al A, al B, al C, al D y al E. Ahora, recordemos esto. Cuando nosotros hacemos un abordaje, siempre vamos a hacer en relación con una visión para después. Es decir, buscar siempre lesiones que amenazan la vida, y al hacer el ABCDE, nosotros vamos a hacer un tratamiento simultáneo conforme vayamos encontrando. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué cosa es el ABCDE? Como muchos seguramente ya lo saben, ya es A, mantenimiento de la vía aérea. Ojo, ATLS 2018. ¿Cómo era anteriormente? A ver, primero, si nos recordamos, A, mantenimiento de la vía aérea y ¿qué más? ¿Se acuerdan cómo era? Díganlo. Algo con cervical tiene que ver. Algo con cervical. ¿Qué cosa? Ya, mantenimiento de la vía aérea y establección de la columna cervical. ¿Así era? Bien, vamos a ver qué dice actualmente. Ahora vamos a decir de esta manera. ATLS 2018 es mantenimiento de la vía aérea y, ojo, restricción de movimiento de la columna cervical. Así es lo correcto. Bien, esa es la actualización 2018. Entonces, a partir de ahora usted va a decir, ya no va a decir inmovilización, sino restricción de movimiento de la columna cervical. Eso es lo actual, lo más actualizado que estamos en relación al ATLS 2018. Muy bien, si es en paciente politraumatizado, entonces no necesita usted evidenciar un problema netamente traumático a nivel de columna cervical, sino ¿qué cosa tiene que hacerlo? Asumirlo. Por esa razón, todo paciente con trauma tiene que tener su collarín, tiene que haber restricción de la columna cervical. Y estamos hablando nosotros, para ello utilizamos un inmovilizador. ¿Qué tipo de inmovilizador tenemos? El collarín cervical. ¿Cuántos tipos de collarines cervical tenemos? Rígido, tenemos blandos y tenemos semirrígidos. ¿Qué utilizamos? El rígido. Muy bien. Pero recuerda, tú estás muchas veces en el trayecto, y en el trayecto no tienes un collarín. ¿O alguien está andando ahorita con un collarín? No, no creo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo vamos a abordar? Ya, muy bien, pero la maniobra es en ese momento, la maniobra de tracción mandibular. Pero ¿cómo hacemos la restricción de movimiento para poder trasladarlo? Mínimo con un cartón, aunque sea. ¿Correcto? Con un cartón. Lo correcto sería en el abordaje, en el PH, hasta que venga una móvil de ambulancia o una unidad o un personal, un equipo de respuesta rápida, entonces traerá pues los equipos necesarios. Pero en este caso, usted está allí y usted quiere ser usted es un primer respondiente. Entonces, no tiene un collarín. Pues la única forma que es el material que usted tenga lo mayormente disponible. Y el más cercano, digamos, por la firmeza que podía darse, ¿cuál podía ser? Un cartón. Un cartón que le moldeamos y lo ponemos a ese nivel. Ahora, recordemos, aún el collarín no nos da 100% de inmovilidad.
¿Nos va a dar cuánto porcentaje? 50%. 50%. Y el otro 50% para poder restringir la columna cervical nos va a dar los inmovilizadores, los famosos ladrillos, exactamente. Entonces cuando usted va a trasladar, usted trate de trasladar a este paciente con un problema de trauma, un problema de fracturas múltiples, con un 100% de restricción de movimiento de la columna cervical. Entonces 50% lo va a dar el collarín y el otro 50% que le va a dar los inmovilizadores laterales, en este caso que se conocen como ladrillos. No tienes ladrillos, ¿qué pones? ¿Qué utilizamos? Libro, dice por ahí, muy bien, ahí vas a poner tu libro, diagnóstico NANDA lo pones por aquí, muy bien. ¿Qué más le vas a poner acá? Tu Shehi, ¿qué más vas a poner? Tu libro de emergencia, por acá, ¿qué le vas a poner? Tu diccionario Merck, acá, tu Biblia también, vas a poner por acá. Lo importante es que tengas un elemento en las cuales tengas que llegar, ubicar a ese paciente, inmovilizar a ese paciente y puedas trasladarlo en las mejores condiciones posibles. Muy bien, sigamos. B, tenemos control de la respiración y ventilación. C, circulación en control de hemorragias. D, disfunción neurológica. Y E, exposición y control de la hipotermia. Muy bien, entonces, lo que les decía hace un momento, que era importante que teníamos que nosotros informarnos en un paciente que tiene problemas de múltiples fracturas, la cinemática del trauma. Es importantísimo, es importantísimo. No existe mejor forma de poder nosotros pensar de lo que nos puede esperar en la víctima entendiendo la cinemática del trauma. Nosotros no podemos, o la mejor forma de poder ver más allá de la información que se da va a ser con la cinemática del trauma. No es igual a decir, un ejemplo, simplemente, así rápido. Ustedes están, este es un carro, ¿correcto? Este es un carro y ustedes están sentados en este lado del ómnibus. Entonces, vamos a decir, ¿sabes qué? El ómnibus viene a una velocidad estándar, vamos a decir, de 20 kilómetros por hora. Suave, está viniendo. Pero a su costado ya viene un taxi station wagon, ¿correcto? Entonces, el station wagon se detiene y por detrás del station wagon, que es lo que aparece un camión, un tráiler. Entonces, yo les pregunto, ¿hay colisión con el ómnibus? Pregunta, ¿quiénes saldrían más afectados? El station wagon estaba al costado. ¿Los del ómnibus o del station? ¿Por qué? Porque es un vehículo menor. Ahora, recuerde, el ómnibus está en la parte posterior, también teníamos nosotros pasajeros. Y lo primero que vamos a preguntar es, ¿cuántas personas están en ese ómnibus? ¿Cómo fue el evento? ¿Qué pasó? Entonces hubo un camión que vino y colisionó con la parte posterior del ómnibus. ¿Y había cuántas personas allí? En este caso habría 3. Entonces ya tengo 3 y voy viendo cuántas personas había. Entonces comienzo yo ya a ver cuántas personas voy a ver. Ahora, ¿qué más voy a saber? Normalmente estaba viniendo a 20 kilómetros por hora. El camión vino por la parte de atrás. Entonces, ¿qué efecto hubo? El efecto latigazo. Podría asumir yo que también va a haber víctimas con compromiso, ¿qué cosa? Vértebro, médula, entre otros, solamente por ello. Entonces, otro ejemplo, está yendo un taxi, colisionó, por ejemplo, vamos a suponer, una persona estaba, otro carro estaba cruzando la pista y colisionó por la parte lateral del ómnibus. Entonces, en esa víctima, ¿qué creen que podíamos encontrar nosotros? Fractura a nivel de huesos largos inferiores, podíamos encontrar fractura a nivel de parrilla costal. ¿Cuál sería lo más característico que podíamos encontrar? Es lateral. Parrilla costal, exactamente, parrilla costal. Vamos a tener un tórax inestable, etcétera, 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 que podíamos encontrar. Es lo más usual que podíamos encontrar. No por ello significa que no podíamos encontrar nosotros una fractura de huesos largos.
No podíamos nosotros encontrar, por ejemplo, una fractura a nivel cervicales, sí podíamos encontrar, pero por la cinemática del trauma, lo más característico es podíamos encontrar lo que estamos mencionando. Entonces, vamos a ver, esta cinemática, sabiendo la cinemática de trauma, nos va a ayudar a tomar decisiones rápidas, nos va a poder identificar potencialmente las lesiones que vamos a identificar. Cuando existen nosotros, cuando tenemos ya la información mucho más amplia, mucho más rica, entonces podemos nosotros identificar potencialmente estas lesiones y podemos dar el soporte necesario de una forma oportuna, de una forma eficaz. Vamos a tener mayor sospecha de lesiones que podían darse y muchas veces ya sabiendo ya esta cinemática de trauma, vamos a hacer nosotros un abordaje buscando lesiones que muchas veces pueden pasar por desapercibido. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando hablamos de paciente politraumatizado y hablamos de valoración primaria y de valoración secundaria? ¿Qué decidimos? Miren ustedes, tenemos nosotros en la evaluación primaria, cuando hacemos una valoración en este paciente, vamos a buscar controlar las hemorragias, en este caso extrínsecas, externas. No nos vamos a enfrascar en este paciente politraumatizado, en este paciente con múltiples fracturas, no nos vamos a enfrascar en buscar características o consideraciones que pertenecen a la valoración secundaria, sino solamente, en todo caso, directamente a lo que corresponde al A, al B, al C, al D o al E. Es decir, buscar en este caso control de hemorragias de una forma extrínseca. Y tenemos que dar solución, no podemos pasar nosotros a valoración secundaria si es que no hemos terminado con valoración primaria. Es decir, no pasar a secundaria sin antes terminar lo que corresponde a primaria. Entonces, viene el paciente, perdón, está la víctima allí. Usted va ya al abordaje, observa usted una deformidad en miembros inferiores, deformidad en miembros inferiores derecho e izquierdo. También está observando usted una deformidad ya a nivel de, digamos, radio tibia de la mano izquierda. El paciente está de cúbito supino. Entonces, yo les pregunto, ¿qué hacemos? Lo primero, ABC, ¿qué es lo que hacemos en A? ¿Qué le decimos? A, ¿qué es lo que tengo que saber? ¿Qué tengo que valorar? La vía aérea. ¿Cómo valoramos la vía aérea? ¿Qué le preguntamos? Señor, ¿cómo se llama? Y dice, quiero que me atiendan. Me están preguntando mi nombre. Yo estoy contento. ¿Por qué? Porque me está respondiendo. ¿Cómo está la vía aérea? Permeable. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que me interesó a mí. Ahora, pero estoy observando que tiene, en este caso, tiene problemas a nivel osteomuscular. ¿Pero yo me enfrasco a las fracturas? No. Sino al A, al B, al C, al D y al E. Entonces, la parte de las fracturas va a venir a ser la valoración secundaria. Lo vamos a ver ahora. ¿O lo estamos viendo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? No voy a hablar del el A, el B, el C o el D o el E. En todo caso, en el proceso vamos a ir hablando parte, porque si no ya estuviéramos hablando del abordaje del trauma. En este caso el tema es diferente. Entonces, lo primero que tengo que hacer ya en la valoración secundaria, después de hacer el A, el B, el C, el D y el E, lo que voy a hacer es empezar a retirar, ¿qué cosa? La ropa y los anillos para empezar a valorar. ¿Por qué razón? Por ejemplo, si yo tuviera acá una fractura y tengo, en este caso, tengo un aro, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con mi dedo en este caso? De aquí en media hora. Voy a tener un trauma a nivel de mi mano, tengo mi aro. Pregunta, ¿qué pasaría de aquí en 30 minutos? ¿Va a empezar a qué? Desaparece mi aro. ¿Qué pasó? Muy bien, se va a inflamar, se va a edematizar. Entonces, ¿qué va a suceder? El aro va a empezar a ¿qué? A comprimir.
¿Y qué va a pasar? Podía haber una isquemia. Isquemia. ¿Se dan cuenta? Por eso empezamos nosotros a empezar a retirar lo que corresponde a los anillos. Cuando hablamos de la ropa, para hacer una buena valoración. ¿Qué más? Vamos a valorar el dolor. Vamos a valorar el dolor y de esta manera le podemos preguntar nosotros, mediante una escala de Von, cuánto le podía doler. ¿Para qué? Para que cuando ya hacemos nosotros el tratamiento, podamos ver cuánto se ha avanzado en relación al manejo del dolor. ¿Qué más? Tenemos que buscar información sobre el mecanismo de lesión. Si bien es cierto, ya hemos hecho el abordaje primario, hemos hecho una valoración primaria, hemos hecho un abordaje primario de ese paciente con múltiples fracturas, entonces lo que vamos a hacer inmediatamente es buscar mayor información sobre el mecanismo de lesión. ¿Qué ha pasado? Es un motociclista que está allí, pero nosotros estamos viendo en el suelo. Puede ser que estaba con su moto y en el accidente se haya caído, pero nos damos cuenta que esa persona no es que se ha caído ahí con su moto, sino que el accidente ha sucedido aproximadamente en 30 metros atrás. Y por el impacto, ese motociclista, ¿qué pasó? Huyó a ese lugar. Entonces ya tenemos otras características de este paciente. Entonces vamos buscando información al respecto. Vamos buscando información al respecto. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a empezar a valorar la sensibilidad, el dolor, la debilidad de los miembros. Vamos a ver, si bien es cierto, tenemos nosotros la evidencia de que cuando es objetivo de la deformidad de los huesos, generalmente huesos largos, pero cuando ya viene, vamos a ver por ejemplo, cuando existe a nivel del dolor, nosotros vamos a hacer una valoración de la parte cefalocaudal, entonces vamos a empezar a ver un tipo de lesión que podía darse en los diferentes tipos de en los diferentes huesos que podían darse a nivel de todo el organismo. Para ello vamos a empezar de la parte cefalocaudal, vamos a empezar a valorar, vamos a empezar a hacer una valoración de tal manera que podamos nosotros identificar algún tipo de lesión que va muy aparte de lo que nosotros podemos objetivizar. ¿Y cómo vamos a evidenciar ello? Con la sensibilidad al dolor. Es por eso que no sé si ustedes han visto que cuando va a llegar el paciente, llega el paciente y le comienzan a evaluar poco a poco de cabeza, evaluamos, luego clavícula y va a seguir nuevamente tórax, comenzamos a ver funcionabilidad de miembros superiores y va a seguir así hasta la parte interna. No olvidarse también que allí se comienza a hacer una valoración más exhaustiva de la pelvis. Libro cerrado, libro abierto. Hacemos una buena valoración, utilizamos la pipa. ¿Qué es la pipa? ¿Qué es la pipa? ¿Para fumar? No. Eso no es pipa. Hacemos un buen examen físico, una buena palpación, una buena inspección. ¿Qué más? Hacemos una buena percusión. ¿Y qué más? Y una buena ocultación. Entonces, eso vendría a ser pipa. Ahora, si usted no quiere que sea pipa, entonces llámale papi, pues. ¿Ya? Entonces, palpación, ocultación, percusión, en este caso sería inspección. Ya queda así, a gusto del cliente. Pero tiene que estar presente esas 4 técnicas de valoración para decir que es un buen examen físico. Sigamos. Recordemos, estamos nosotros en valoración secundaria. Valoración secundaria. Entonces, ¿aquí qué viene? Inmovilizar las fracturas o luxaciones posibles. ¿Se dan cuenta? Entonces, pregunta de examen, como digo a mis estudiantes. ¿En dónde vamos a inmovilizar las fracturas o posibles lesiones que observamos en la víctima? ¿En la valoración primaria o en la valoración secundaria? Secundaria. ¿Qué hacemos en la valoración primaria? El A, B, C, D, E. Es correcto. Entonces, ¿cuál sería la decisión cuando nosotros observamos, llegamos, hacemos el abordaje a esta víctima politraumatizada con múltiples fracturas?
Entonces, ¿cuál sería la decisión? ¿Inmediatamente abordamos la fractura? No. A, B, C, D. ¿Ya? Y en la valoración secundaria viene lo que estamos observando, la inmovilización, estabilización de las fracturas o luxaciones posibles. Cuando hacemos ya la inmovilización de los miembros, de todos los huesos largos, estabilización de todas las fracturas o luxaciones posibles, el objetivo siempre va a ser realinear las extremidades, ponerlo lo más anatómicamente posible, muy cercana a la o lo más cercano a la posición anatómica. ¿Y por qué razón? Porque de esta manera vamos a controlar el sangrado, vamos a reducir el dolor y vamos a prevenir lesiones de las partes blandas. Ahora, aquí hay un pequeño detalle. Cuando nosotros tenemos la inmovilización de las fracturas o luxaciones posibles, ¿sabe? No haga más de 2 intentos. No haga más de 2 intentos. Muchas veces he visto casos que cuando han llegado al área de trauma o al abordaje intrahospitalario, muchas veces por el tipo de fractura ha lesionado la parte del medio donde se encuentra. ¿Por qué? Por la mucha manipulación en el intento de tratar de estabilizar un hueso largo. Por esa razón es que se recomienda máximo ¿cuántos intentos para poder nosotros estabilizar una fractura? ¿Cuántas? 2, no más de 2 intentos. Y si lo va a hacer, hágalo sabiendo las técnicas que corresponden. Si usted no sabe hacer la técnica, o en caso la persona, el primer respondiente, no sabe la técnica que corresponde a poder para inmovilizar o para poder alinear, en este caso, las fracturas que se van a dar, no lo haga. Trasládelo de la forma con una férula, lo más posible, vamos a ver más adelante, pero no reduzca a usted lo que no tiene el entrenamiento. ¿Por qué? Porque por desconocimiento lo que puede hacer es incrementar el dolor, o en todo caso, lo máximo, la complicación más, lo que menos esperaría sería complicar en este caso la fractura o el mismo medio. Inclusive hasta podía lesionar vasos solamente por una mala manipulación en la reducción de estos huesos. Es preferible trasladar tal cual antes sin movilizar si es que no hay el entrenamiento, conforme estamos viendo acá. ¿Correcto? Ahora, estoy seguro que no todos tienen en el APH, en el prehospitalario, pues tenemos nosotros, en este caso, una férula con extricación, o en todo caso con poder hacer una buena reducción. Sin embargo, lo máximo que se podía utilizar, y me acuerdo que una vez tuvimos el caso y no teníamos nosotros estos materiales. Entonces, lo que teníamos que hacer es ubicarlo en la camilla telescópica, lo puse acá creo, aquí está, en esta camilla. Entonces, lo máximo que hicimos era ubicarlo con unas vendas y hacer tracción. ¿Y dónde lo amarramos? Lo amarramos en una de las partes de la misma camilla. En este caso, si está en una tabla rígida, entonces lo vamos a amarrar en la tabla rígida. ¿Para qué? Para hacer una tracción. ¿Por qué? Porque no tenemos estos de acá, estas férulas de tracción. ¿O alguien tiene en su institución? No hay, ¿no es cierto? En realidad, muchas veces algunos protocolos, y después en el siguiente tema vamos a ver, algunos protocolos se hace con algunos implementos, algunos materiales que pues en algunos países esto está a la mano. Pero Made in Perú, ¿qué hacemos? Vendaje, lo ponemos en la camilla, traccionamos y ¿a dónde lo amarramos? Acá, ¿no? A una punta. Y al menos algo de tracción haremos y llegará de alguna manera tratando de hacer algo que es parte de un principio, la tracción, y de esta manera pues vamos a limitar los posibles riesgos y lesiones que podían darse por efecto de una fractura. En este caso podría ser tipo con minuta.
¿Qué pasaría cuando tenemos nosotros una fractura pélvica? Por favor, si usted sospecha de una fractura pélvica, nunca traccionar. Jamás no lo haga. Porque lo que usted está haciendo es lesionar más y usted podía llegar ya no con una víctima, sino usted podía llegar ya con un cadáver producto de un shock hipovolémico. Porque recordemos que uno de los lugares donde que más va a sangrar es cuando podíamos sospechar nosotros de una lesión por una fractura pélvica. ¿Dónde más no podemos nosotros hacer tracción? Donde existe fractura de cuello femoral, como en este caso. Observen ustedes. O como por ejemplo, podría darse, alguien está yendo en su carro, hay una colisión frontal, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El chofer está yendo de esta manera, pero al tener el accidente, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Hacia dónde va a venir el fémur? Hacia atrás. ¿Y qué va a pasar con el acetábulo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué cree que podría pasar? Una fractura. Entonces, en esos casos nosotros no hacemos tracción cuando sospechamos nosotros de fractura de cuello del femoral. ¿Qué más? Podría ser abulsión o amputación de miembros inferiores. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Qué hiciéramos en ese caso? Hay un accidente, el paciente tiene traumas, tiene fracturas, tiene una amputación de la pierna, en este caso del tobillo y del pie. ¿Qué hacemos? Exactamente. Lo que tenemos que hacer en ese momento es que control de la hemorragia. Y si en caso, solamente si en caso se considera, de acuerdo al entrenamiento, podríamos utilizar nosotros un torniquete. Ojo, en caso, ya la tendencia es a dejar el torniquete, pero existen consideraciones que se tienen que utilizar, Para ello se tiene que tener el entrenamiento necesario para el uso correcto de un torniquete. ¿Qué más? Fracturas próximas a las rodillas. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos si es que no podemos hacer nosotros tracción? Utilizamos entonces tabla rígida. Ahora, miremos nosotros acá. No tienes tabla rígida. ¿Qué utilizamos? Pensemos. Estamos en el mercado. ¿Ya? Aunque ahora algunos mercados ya tienen en su tópico, tienen su tabla rígida, su collarín. Se está más equipado que mi ambulancia. ¿Ya? Entonces, hay algunos. Pero vamos a ver, está usted en un mercadillo, un mercadillo por allí, y sucede que hay un politraumatismo, un paciente, una víctima que estaba pasando por ahí, un accidente al costado, y usted tiene que trasladarlo. No tiene usted tabla rígida. ¿Cómo lo traslada? Con una tabla, con una puerta. Una de las casas se quedará sin puerta. ¿Ya? Y comenzamos a trasladar de esa manera. Ahora, el problema aquí es que puedes trasladar con la tabla para poder buscar el soporte para el traumatismo vértebro-medular. Pero el asunto está que si usted tiene una fractura pélvica, entonces tiene que empezar a trabajar de esta manera. Inmovilizar. Tiene que inmovilizar, en este caso, la cadera, la parte de la pelvis. Es importantísimo. De esta manera. Entonces, inmovilizamos más arriba, si posible, cerca a la parte axilar, lo más largo posible. Generalmente, cuando existen fracturas de huesos largos, lo que se tiene de huesos largos, y generalmente cuando encontramos nosotros fractura de pelvis, si bien es cierto, el movimiento tiene que ser muy limitado, pero siempre la ferulización para poder trasladar va a tener que necesariamente ser de la forma más que cubra lo más largo posible de la persona o del cuerpo anatómico, como estamos observando en la imagen. Ahora,
Tenemos el caso de este paciente, de esta víctima con múltiples fracturas. ¿Qué tenemos que valorar? Hay fractura de miembro inferior, derecha, izquierda. Hay fractura de miembros superiores, derecha, izquierda. También observamos nosotros fractura de pelvis. Ya les compliqué el cuadro. Entonces, ¿qué tenemos que observar allí? La perfusión. La perfusión es importantísimo. ¿Ya? Si tenemos fractura, 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 entonces en el traslado, y mientras voy trasladando, y voy a ir monitoreando, voy a ir controlando, ¿qué cosa? La perfusión. ¿Por qué? Porque podemos nosotros encontrar, ¿qué cosa? Un síndrome compartimental. Un síndrome compartimental. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a empezar a haber sangrado a ese nivel y por efecto de la presión del mismo sangrado, ¿qué va a hacer que se cause? Una isquemia. Y si se da una isquemia, ¿qué va a pasar con ese tejido? Se va a necrosar. Entonces, usted va a llegar con ese paciente muy bien inmovilizado, trasladado de la forma más adecuada, correcta, pero ¿qué es lo que pasa? En el transcurso ya de su estancia, ese paciente, ¿qué va a pasar? Se amputa uno de los miembros. Entonces, ¿qué tenemos que considerar nosotros? El síndrome compartimental. Para eso tenemos que estar valorando siempre la perfusión de la región que hemos encontrado nosotros la lesión. ¿Cómo vamos a ir valorando la lesión? ¿Cómo vamos a ir valorando la perfusión? Tocando el pulso, Y recuerden, cuando hay un síndrome compartimental, generalmente no encontramos pulso, porque está presionando. Entonces, vamos a valorar el pulso. Ahora, ¿qué más también? El color de la piel de esa región que está lesionada. Algunos en ambulancia, cuando trabajan en ambulancia, acá levanten la mano. Bastante trabajan en la ambulancia. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Cuando utilizamos nosotros los chalecos de extricación, uno de los usos que también le dan al chaleco de extricación, cuando sucede una fractura de caderas, lo que hacemos es utilizamos el chaleco de una forma invertida. ¿Para qué? Para poder utilizarlo como férula. Esta parte de acá, la parte superior, ya, en este caso sería el inferior, realmente sería la parte inferior, pero al hacerlo invertido, esto va a quedar en la parte superior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta parte va a cubrir la parte de las caderas y la parte que normalmente sería la parte superior, y al invertirlo, esto va a quedar la parte inferior, va a inmovilizar, ¿qué cosa? La parte del fémur. Ahí está. Entonces, inmovilizamos fémur, inmovilizamos cadera. ¿Con qué? Con el chaleco de extricación. Lo que tenemos, chaleco de extricación. Ya vamos a ir terminando. Vamos a ver nosotros, y es importante considerar para lo que corresponde a multifracturas, considerar la evaluación de las lesiones basados donde lo encontramos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en el nervio cubital, para eso vamos a ver que haya movimiento en la aducción del índice y que también haya sensibilidad en el meñique, o podríamos perder la sensibilidad en el meñique. Entonces estamos considerando una lesión en el codo. ¿Por qué? Porque por ahí va a pasar los paquetes vasculares, en este caso el paquete nervioso. Recuerden, generalmente, o casi siempre, anatómicamente, vamos a ver que los paquetes nerviosos siempre van a pasar por donde pasa un hueso. Siempre. Vamos a ver, vamos acá. En el nervio, el axilar, motilidad del deltoides, sensibilidad, la región externa del hombro. Entonces, ¿qué vamos a ver? Luxación anterior del hombro, fractura proximal del húmero. ¿Cómo lo vamos a saber? Nosotros con la sensibilidad.
¿Por dónde va a pasar? Por el nervio axilar. Vamos a ver una vez más acá. Por ejemplo, acá, el nervio femoral. Motilidad, extensión de las rodillas. Vamos a ver la sensibilidad a nivel de la región anterior de la rodilla y vamos a ver una lesión, fractura de las ramas pubianas, a ese nivel. Entonces, vamos a ir viendo la sensibilidad de acuerdo a dónde se encuentra el nervio y dónde se encuentra la sensibilidad. Vemos sensibilidad, vemos nervio y vamos a ver la lesión. Sigamos. Muchas veces encontramos fracturas con hemorragias. Fractura de hemorragia, con sangrado. Entonces, si bien es cierto, hemos hecho en la valoración primaria, nosotros hemos hecho el tratamiento de una forma simultánea o paralela, es importante considerar que uno de los objetivos principales en este abordaje en pacientes con fracturas múltiples va a ser prevenir el shock. ¿Correcto? Y como se dice en el PHTLS, cada hematíe es importante. O lo traducimos, cada gota de sangre es muy importante. Entonces, lo ideal es aquí, pues, hacer que nosotros tengamos la forma de prevenir lo que viene a ser la hipovolemia, en este caso, shock por hipovolemia. ATLS 2018. ¿Qué pasaría si tenemos nosotros una hemorragia que va a acompañar a esta fractura? Anteriormente se hablaban, ¿se acuerdan? En ATLS se hablaban de 3 litros de cloruro de expansores y de ahí utilizaban, ¿qué cosa? Un expansor plasmático y si no respondía utilizábamos sangre. En la actualidad, ATLS 2018 dice que podemos utilizar nosotros un cristaloide, cloruro de sodio podemos utilizar, y después de 1 litro, si no hay respuesta, tenemos que dar la respuesta, si no hay respuesta, podemos inmediatamente utilizar paquetes globulares, sangre. Eso dice el ATLS 2018, la última actualización. 1 litro de cloruro, valoramos respuesta. No hay respuesta. Anteriormente, ¿qué hacíamos? Poníamos otro cloruro. No había, ¿qué hacíamos? Otro cloruro. Y ahí recién pasábamos nosotros a coloides, pasábamos a sangre. Ahora no. Ahora es 1 litro, no hay respuesta, utilizamos sangre. Ahora, esperemos que haya en nuestro banco de sangre. ¿No es cierto? Muy bien, hablamos pues de una masiva, si es más de 10 paquetes en 24 horas o más de 4 en 1 hora. Y también habla ATLS 2018, en el caso de hemorragias, podemos utilizar en las 3 primeras horas pues una transaminasa. Es importante también ver, que cuando existen diferentes fracturas, ver cuánto volumen, como parte de la prevención del shock hipovolémico, cuánto volumen se ha perdido. Y eso va a depender también del sitio de donde está la fractura. Por ejemplo, vamos a ver acá. Si hubiéramos nosotros una fractura de radio, entonces estamos perdiendo de 5 al 10% del volumen sanguíneo que tenemos en el organismo. ¿Ya? Y si esto fuera en términos de litros en la persona por adulto, estamos hablando de 0.2 a 0.5 litros de sangre. Vamos de frente a la parte de la pelvis. Si hubiera una fractura a nivel de pelvis, estamos hablando del 20% y podría llegar a ¿cuánto por ciento? 100%. O sea, ese paciente entra en, ya no es, si es 100% ya no está en shock, ya está en paro cardiorrespiratorio, porque ya pasó el estado de shock, porque es una persona sin sangre, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, qué tan importante viene a ser la pelvis. Entonces, ¿cuánto baja? 1 a 5 litros de sangre. Es muy importante y es importantísimo conocer esta tablita. ¿Qué le sigue en
importancia de fractura a la pelvis. El siguiente hueso, ¿qué viene a ser? Fémur. Fémur. Es muy importante. Se dice, y he escuchado algunas exposiciones también, que hacen la pregunta, ¿no? ¿Un hueso sangra o no sangra? ¿Qué opinan? Claro que sangra. El hueso sangra. ¿Ya? Inclusive utilizamos nosotros el hueso, la médula venosa, ósea, para poder utilizar y poner grandes volúmenes en un tipo de acceso. En este caso sería un acceso óseo. ¿Correcto? Cuando no encontramos vía, ¿a dónde nos vamos? Acceso óseo. Así es. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta?